En la sombría oscuridad del futuro hay muchas historias de heroísmo, de desafío contra todas las probabilidades, de naciones y pueblos que se han aferrado a la existencia por su valor y tenacidad solos, cuando todos han buscado su destrucción, de demonios y villanos, de maldad y malicia, de horror y conflicto, pero siempre han sido las más atroces y cautivadoras las historias de celos, avaricia y la traición de la que surgen. Hermano matando a hermano, hermana matando a hija. Sin embargo, en todos los anales de la sombría oscuridad del futuro, hay pocos que muestren la fría y despiadada realidad de esos tiempos terribles, más que esta oscura canción. Porque si el emperador pudiera derramar una lágrima por cada gran traición, cada vez que su voluntad ha sido subvertida, su brillante y glorioso diseño para la seguridad y prosperidad de la humanidad se ha desviado, entonces seguramente una de las lágrimas más amargas sería por esta tragedia. Bienvenido, gentil oyente, mientras la Liga de la Leyenda presenta para su deleite una de las baladas más lamentables. Bienvenido a la historia del planeta y la gente llamada Kree. En el imperio de la humanidad, el imperio que abarca la galaxia de la Vía Láctea de la oscuridad sombría del futuro, que se dice que contiene 1.000.000 de mundos, había pocos que pudieran igualar al planeta de Krieg. Un mundo colmena con megaciudades imponentes que acariciaban los cielos, cada una con bóvedas subterráneas que perforaban profundamente en el suelo. Pero fuera de estos centros en expansión, los cielos eran azules, los campos eran verdes, debajo del suelo yacían ricos depósitos de minerales y metales en abundancia. Por encima de él, en órbita, el mundo estaba rodeado de satélites para su defensa, puertos para sus numerosas empresas comerciales, un mundo mercantil en el corazón mismo de su región del espacio, un mundo de riqueza y abundancia casi inaudito en otras partes del imperio. Ay, porque con su creciente riqueza, prestigio y poder llegó el lento avance del mayor de los males, el más cardinal de los pecados, el orgullo. Cada una de las bulliciosas ciudadelas del mundo era gobernada por una sola familia, a veces por un solo hombre o mujer, y como es universalmente conocido, el orgullo precede a la caída. Porque la élite gobernante se enamoró de su poder, celosa de su riqueza y prestigio, y se deslizó por el camino hacia el aislacionismo, rencillas mezquinas, intrigas cortesanas maquiavélicas. Construyeron sus defensas, forjando bastillas casi inexpugnables de sus colmenas, y resentidos por los recursos que se diezmaban al imperio. Nunca vieron que su prosperidad se compró con el sacrificio de otros, que debido a que nunca vieron los horrores contra los que luchaban los ejércitos del imperio, no podían comprender su lugar dentro del todo, la necesidad imperiosa de que el interior del imperio apoyara las guerras interminables que se libraban en sus fronteras. Y así visitamos el lugar de nacimiento del crimen, donde todo comienza. La escena. Un palacio de asombrosa opulencia, en la cima de la más alta de las agujas y la más grande de las colmenas, el hogar del presidente del Consejo de Autócratas, el cuerpo gobernante de Krieg. 3 de los hombres más poderosos del mundo, los autarcas, se sientan alrededor de una mesa de mármol y filigrana de calabaza, bebiendo a Masek de una añada rara y potente, y así siembran las semillas del futuro. Así que aquí nos sentamos de nuevo contando el costo de una tiranía que toma y toma, pero no nos da nada. Escucha, presidente. Son como una sanguijuela que engorda con nuestra sangre vital.
Esta no es una conversación que deberíamos tener, presidente. El imperio no es conocido por su clemencia hacia aquellos que rompen la fe con él. Te falta columna vertebral y perspectiva, Turgenev. Tu colmena es diminuta comparada con la nuestra. ¿No ves los vastos envíos de nuestro trabajo elevados hacia los cielos y en dirección a una entidad que no nos da nada mientras agota nuestra fuerza? ¿Y para qué? Protección. ¡Ja! Es un timón. Son como matones que ofrecen protección mientras se esconden detrás de una amenaza de castigo si no les pagamos. Como las bandas de Hieber más bajas. Quizás tus defensas son lo suficientemente altas como para sobrevivir a un bombardeo orbital de la flota, la marina. No todos estamos en esa posición. ¿Has considerado que tu falta de defensas puede ser causada por los mismos diezmos al imperio? ¿A cuánto podrías reforzar tus baluartes si estuvieras libre de este yugo opresivo? Si la riqueza que generas no fuera robada. Estoy de acuerdo, pero el emperador lo ordena. Todos somos humanos, ¿no? ¿Crees que moverían un dedo si fuéramos invadidos por extraterrestres? Les pagamos por nada. Tampoco es la voluntad del emperador. Es la bandada de codiciosos insignificantes que se sientan en el alto consejo del terror. Tal vez no exista ningún emperador. Un cuento de hadas usado para forzar su misión, una ficción para hacernos arrodillar. Debo estar de acuerdo, Belikov. He lidiado con estos delegados del Administratum, el Ministerum, nada más que burócratas insignificantes. Pero también te falta perspectiva, Turgenev. La flota y la venganza del Imperium son un coco. No es real. Si están acosados por todos lados como afirman y usan para justificar nuestros diezmos, entonces no tienen los recursos para ponernos de rodillas. Si no están acosados, entonces su flota, sus ejércitos, no son tan abrumadores y omnipresentes como nos dicen. Una amenaza vacía. Y nuestras colmenas tienen defensas. Nuestros arreglos orbitales son macrocañones. Cualquier flota sería destrozada antes de alcanzar la órbita, y una vez allí los aniquilaríamos. La verdad es que no importa la realidad. Si realmente están luchando en guerras o si están mintiendo, no tendrán el poder para tomar Krieg. Realmente estamos más allá de su capacidad para sanar, si tan solo nos liberamos de las cadenas de su propaganda. Todo lo que tienes que hacer, Turgenev, es creer en Krieg más de lo que temes al espectro del Imperium. Lo pensaré. Apúrate, Turgenev. Casi estamos listos. La fiesta de la Ascensión se celebrará en un mes. Porque en esta pelea, te lo digo directamente, o estás con nosotros o contra nosotros. Ahora, Belikov. Todos somos amigos aquí. Estoy seguro de que Turgenev llegará a su propia decisión, y esa decisión será la correcta. Solo dame más tiempo. Veo el mérito de tu plan. Solo me preocupa por mis propiedades. Te diré adiós. Tengo asuntos a los que atender y cosas que poner en marcha si mi colmena ha de estar preparada. Presidente Belikov. Mientras el arconte Turgenev se levanta de su asiento y asiente cortésmente a sus colegas y se va, los dos restantes se encorvan de manera conspirativa. No creo que tenga el valor, es un cobarde. Es un gran paso para un gusano como Turgenev, pero él cambiará de opinión. Nuestras fuerzas se están trasladando sigilosamente a su posición. Cuando usted dé la orden, presidente, caeremos sobre estos elementos lealistas de la Guardia desde todos los ángulos. Ya me he asegurado de que sus reaprovisionamientos se estén retrasando. Todo va según el plan. Entonces pronto es hora de iniciar la fase 1. Ley marcial. Entonces podemos eliminar cualquier obstáculo.
Si Turgenev hace algún movimiento para informar a la Guardia, las ratas entre nuestras tierras, entonces podemos usar los poderes ejecutivos de emergencia para eliminarlo. También podemos justificar el movimiento abierto de nuestra gente. Si hacemos esto bien, Belikov, todo terminará en días. Oh, lo haremos. Todo va según el plan, como dije. Por tu salud, Germán. Pasará a la historia como el más grande de los hombres de Krieg. El Libertador. El Libertador. Me gusta cómo suena eso. Los dos hombres se sonríen con suficiencia mientras levantan sus copas de cristal para brindar por el éxito del otro, y así se lanza el dado. En los meses siguientes, de manera sutil y silenciosa, las fuerzas de Krieg fueron reubicadas, como arañas formando una telaraña. Controlaban cada cruce, cada sistema de tránsito entre las colmenas. Estaban listos para atacar. Se cuidaron de ocultar sus intenciones. El consejo estaba unido. Solo Turgenev vacilaba. Solo él. Pero entonces ninguno de los otros tenía al coronel Yurton esquilando su colmena. El comandante de la estación de la Guardia Imperial en Krieg, el coronel Yurton, no era un hombre con el que se pudiera jugar, y ciertamente no por alguien como el Archon Turgenev. Cuando estaban casi listos, su trama a punto de eclosionar, prepararon el tablero con un movimiento penúltimo. En todas y cada una de las colmenas en la totalidad de Krieg se difundió la palabra. El presidente del Consejo de Autócratas iba a hacer una declaración, una rareza, sin duda. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que se hizo una. Algo se estaba ofreciendo. Grande. Y así los miles de millones de ciudadanos de los mundos colmena de Krieg, desde el más alto hasta el más bajo, se reunieron en preparación para este discurso, este anuncio inusual, todos silenciados cuando la pantalla cobró vida y la figura majestuosa del presidente apareció ante sus ojos. Mis leales conciudadanos de Krieg. Es con un corazón pesado que debo revelarles que hay víboras entre nosotros, lobos entre nuestra manada. Nosotros, el Consejo de Autócratas, tus líderes, tus pastores, tus defensores, tus señores, hemos ocultado de ti el surgimiento de estas alimañas. Sabía que le rompería el corazón saber que algunos han dado la espalda a nuestra gran nación. ¿Qué conspiran? Destruir nuestro modo de vida. Para destruir nuestra armonía. Pero ahora ya no puedo ocultar esto más. Para la protección de todos, cada colmena, cada ciudadano, debo declarar la ley marcial. Tengan la seguridad de que en el instante en que hayamos erradicado a esta escoria, en el momento en que hayamos limpiado la casa, esta acción de emergencia terminará. Pero por ahora haremos lo que sea necesario para la mayor gloria de Krieg. En el centro de comando de las fuerzas de la Guardia Imperial de Krieg, en la colmena de Feregrad, el mensaje no pasó desapercibido ni se retrasó. El coronel Yurton y su ayudante, Denisov, observaban mientras el presidente terminaba su discurso ante la adoración de las multitudes. La pantalla se apagó. El coronel mantuvo su postura y mirada fija. Permaneció inmóvil, perdido en la más profunda de las contemplaciones antes de que finalmente habló. Hay algo que no cuadra aquí. ¿Hay alguna visión de estos insurgentes? Ni un pío. Debe estar siendo tratado a nivel local. No me gusta. Recuerda a todos nuestros hombres en permiso. Podría levantar una o dos cejas. Turgenev no notaría una plaga de orcos bajo sus narices. Solo hazlo. Sí, señor. ¿Qué diablos estás tramando, presidente?
Como las fuerzas de Krieg ahora habían atrapado a Blanche para reposicionarse, así lo hicieron. Enormes formaciones de infantería y armadura cruzaron el paisaje de Krieg, siempre confundiendo a la guardia que no podía discernir ninguna amenaza real, ninguna fuerza insurgente, ninguna guerra. Jorton esperó, pero con cautela. Definitivamente algo estaba mal. Claro, su instinto de guerrero, el escozor en su espalda, la sensación de ser perseguido, estaba en lo correcto. Al anochecer, solo días antes de la celebración de la ascensión del emperador, atacaron. Todo el movimiento, todo el reposicionamiento, había sido para un fin, para un objetivo, el cerco de los elementos más bajos de la guardia. Cuando las armadas del Consejo de Autócratas atacaron, golpearon fuerte. Sus suministros desangrados por las maquinaciones del Consejo, tomados completamente por sorpresa, la guardia fue masacrada. Formación tras formación fue atacada por ataques bien coordinados, fuego pesado desde las mismas colmenas, y todos aquellos dentro de los reinos de las ciudades del traidor fueron redondeados y ejecutados en el lugar. Fue una masacre total. Los informes de bajas llegaron en masa al centro de comando en Feregrad. Casi de inmediato, el coronel Jerton tomó una acción decisiva. Sabía que el autarca de Feregrad era un débil, así que para estar seguro, le hizo una visita. Los guardias del palacio en la cima de la aguja de Feregrad se apartaron con rapidez mientras los hombres de la Guardia Imperial, curtidos en batalla y de semblante severo, flanqueaban a su coronel. Nadie los detuvo mientras su séquito abría de golpe las puertas de la sala de audiencias donde se encontraba Turgenev. Sus sirvientes se dispersaban ante la tormenta que era la delegación de la Guardia. El coronel Yudin no perdió el paso mientras marchaba directamente al pie y luego subía las escaleras hacia Turgenev, quien ahora se sentaba completamente erguido en su silla parecida a un trono en su cima. Miró directamente a los ojos del llavero del palacio. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Entrar así? ¿Qué te pasó, Jorton? Voy a hacerte una pregunta. ¿Lo hiciste? ¿Sabías acerca de esto? ¿Acerca de qué? Los labios se mueven, los brazos gesticulan, pero los ojos lo dicen todo. Adiós, traidor adulador. ¡No! La colmena está asegurada. Mensaje enviado, señor. Las fuerzas lealistas restantes se dirigen aquí a toda velocidad. Los que quedan... Con la colmena asegurada, las fuerzas lealistas restantes huyeron a Feregrad, todo el tiempo acosadas y castigadas por los ejércitos del traicionero Consejo. Atrapados en la única colmena con una fracción de sus fuerzas, el resultado parecía ser inevitable. Krieg declararía su independencia, dejaría de ser parte del Imperium, y había poco que el coronel Jerton o cualquiera de los lealistas pudiera hacer para evitarlo, o eso parecía. Jerton hizo un último ruego desesperado al Gran Imperium, alertándoles de los eventos en Krieg y haciendo un llamado para pedir asistencia. Pero los cálculos del Consejo de Autócratas eran correctos. El Ministorum et Administratum evaluó los costos. Por un lado, Krieg era rico y tenía ricos depósitos de minerales, una vasta industria, una joya sin medida. Pero por otro lado, estaban las defensas en capas, las plataformas orbitales, los poderosos cañones que habían instalado que podrían desangrar a cualquier flota en órbita y desangrarlos gravemente. Los cálculos fueron rápidos y simples, el resultado previsible. Krieg tomaría una flota entera y hordas de tropas y columnas enteras de armadura y artillería para retomar, y en el proceso arruinarían los mismos recursos por los que aparentemente estaban luchando. El riesgo simplemente no cumplía con el recuento de recompensa. Sí, aquí es donde los señores avariciosos de Krieg habían cometido un error fundamental. Habían subestimado al Imperium y habían subestimado la voluntad de Jerton. La comunicación volvió. Era simple en su redacción, pero las ramificaciones, o las terribles ramificaciones de ese único mensaje, porque daba la ubicación de un búnker oculto en Feregrad, uno que ni siquiera sus residentes conocían. El mensaje continuaba ordenando a Jerton y a todas las fuerzas lealistas resistir a los traidores, castigarlos e intentar regresar al Imperium a cualquier costo.
¿La última parte del mensaje? Bueno. Las gruesas puertas de vidrio del búnker chirriaron al abrirse por primera vez en lo que debieron ser milenios. Quizás más. El óxido y los escombros llenaban el aire. Las luces en el interior parpadeaban lentamente al encenderse. Al principio, todo lo que el coronel Jurton podía ver eran pasarelas de metal enrejado, pero a medida que los iluminadores ganaban potencia, el contenido de este tesoro oculto se hizo visible. Incluso Jurton quedó asombrado por lo que contemplaba. El mago del Mechanicum que entró en la enorme área con él rasguñó el suelo con sus patas de metal y creó un eco inquietante mientras los clics y zumbidos de su cuerpo mecánico resonaban alrededor de la expansión cavernosa. ¿Son estas lo que creo que son? Estas son armas de la Edad Oscura, mi señor. ¿Cuántas? ¿Qué alcance? ¿Qué puedo esperar de ellas? Suficiente para... Destruir a tus enemigos, para hacerlos caer de rodillas. En cualquier lugar de este globo suficiente para transformar este mundo. Para siempre. Y puedes lanzarlos a los objetivos que deseo cuando lo deseo. Sí. Esto se puede hacer. Bueno, prepáralos. Se acerca la fiesta de la Ascensión. Daremos a estos traidores sus saludos. Amaneció el día de la fiesta de la Ascensión del Emperador, un día que pasaría a la historia de Krieg, pero no de la manera que los rebeldes habían imaginado. Las fuerzas acumuladas del Consejo derribaron los puntos defensivos de Faragrad con fuego concentrado. Sus mejores tropas de choque se desataron a través de las brechas creadas, pero no encontraron resistencia. No hallaron infantería en las barricadas, ni francotiradores atacando a sus oficiales. Nada, las calles y callejones de Feregred eran como un pueblo fantasma, nada se movía, nada mientras penetraban más profundamente en la ciudad, su marcha interminable completamente sin oposición, un creciente presentimiento los permeaba a todos. ¿Dónde estaba Jotun y su guardia? ¿Dónde? Cuando llegaron a los segmentos internos para encontrar todos los puntos de acceso a las colmenas subterráneas, al mismo centro de la metrópolis también, todos habían sido soldados cerrados. Al acercarse el sol a su cenit, un retumbo comenzó a crecer debajo de ellos. Los anillos exteriores de la colmena parecían estar al borde del colapso. Entonces se abrieron enormes puertas y los rebeldes agrupados abarcaron su perdición. Se dispararon cientos de misiles simultáneamente, carbonizando a muchas personas con su descarga. Los rebeldes que quedaban lo sabían. Una mirada a ellos y lo sabían. Estaban muertos. Cada misil tenía un objetivo, carga útil e intención diferentes. En el transcurso de las próximas horas, los misiles nucleares impactaron en cada una de las colmenas en todo el globo. Algunos contaban con poderosos escudos defensivos, muchos no. Pero en cualquier caso, las consecuencias hicieron su daño. Mientras esto sucedía, muchos de los misiles explotaron en la atmósfera superior, causando que la radiación cayera sobre todo el mundo. Otras de estas armas de aniquilación de la oscura era de la tecnología estaban diseñadas para crear una tormenta de fuego que azotaba todo el planeta, quemando cada pulgada de sus vastas extensiones, sus campos verdes, sus ricos huertos, vaporizando sus mares, reclamando cada último ser vivo fuera de las ciudades colmena y muchos dentro, ya que los rebeldes estaban totalmente desprevenidos para la devastación que había sido desatada por Jurton Krieg quemado. Pero incluso cuando los incendios finalmente se extinguieron, no había escape, no había respiro, porque el sol estaba nublado por masas de detritos lanzados a la atmósfera superior, y un invierno nuclear siguió. Krieg se congeló.
El día de la ascensión del emperador, a través de las acciones de Yurton y su cómplice Magos, los rebeldes sintieron la ira completa del dios emperador y se extinguieron miles de millones de vidas. Luego, miles de millones más se congelaron, o su piel se les desprendió y su cabello se les cayó en mechones. Sus ojos quedaron ciegos y sus dientes quedaron en cualquier comida que intentaron consumir. La muerte fue liberada para acechar la tierra. Desenfrenada e insaciable, Krieg fue destruido. Y así que la guerra comenzó en serio. La carnicería nuclear, química y biológica desatada por Jotun igualó las probabilidades. Tan alto fue el precio que cobró. Las fuerzas de los rebeldes estaban tambaleándose, sus hermosas ciudades, su tierra exuberante, en su mayoría destruidas. Todos fueron forzados a una existencia subterránea, como demasiadas ratas en una jaula demasiado pequeña. Nunca serían atrapados, ni preguntados, ni dados. Para los rebeldes, la Guardia Imperial bajo Yurton eran los peores de todos los criminales de guerra. Habían masacrado miles de millones. Habían cometido el crimen supremo de derribar a Krieg, destruyendo su gente, sus tierras, sus mares, sus cielos, todo por el amor a un personaje ficticio en algún lugar muy lejano en los confines más oscuros del espacio. Habían matado a Krieg durante milenios, si no más. Eran los demonios más viles. Para los lealistas, los rebeldes habían dado la espalda al dios emperador, al imperio y a toda la humanidad a partir de las motivaciones más básicas. Avaricia. Habían condenado a cada alma en Krieg por nada más que riqueza. Y condenado es la palabra correcta en todas sus connotaciones. Los realistas eran ardientes adherentes al credo imperial. Amaban y adoraban a su Dios, el maestro de la humanidad, el emperador. Para ellos, a todos en Krieg, a cada hombre, mujer y niño, se les había negado el cielo de un lugar a su lado. Así que era una guerra santa por un lado y una guerra de venganza por el otro. Pero a medida que pasaba el tiempo, toda la cultura de Krieg se volvía más retorcida, más odiosa. Simplemente no había tiempo para sanar, perdonar, olvidar. Nunca hay un conflicto más sangriento que el de la guerra civil, porque la verdadera ira no viene del adversario, del extranjero, del Xenos. La otra verdadera ira viene del cuchillo en la espalda, el hermano traicionado. Y ambos lados creían que habían sido traicionados de la manera más horrorosa. Como la guerra era sin fin, las batallas sin comparación en su desprecio, las tácticas desplegadas, las más despiadadas, las más vengativas, los recuentos de cuerpos, los más desgarradores en todo el imperio, se podría decir. Y era humano matando a humano, hermano matando a hermano. La existencia del pueblo de Krieg descendió rápidamente a un nivel de barbarie, un nivel de brutalidad que realmente no se puede describir. Los débiles, aquellos con deformidades o fragilidades, eran despreciados en ambos lados por no poder contribuir al esfuerzo de guerra. Así fue como el culto al sacrificio creció en su potencia, con cada amargo año que pasaba del conflicto. Verdaderos hijos e hijas de la humanidad, hijos e hijas del emperador, lloran por los pecados de Krieg. Llora por nuestra traición al emperador. Llora porque solo tienes una vida para dar, porque no hay nada que podamos dar, nada que podamos hacer para expiar los pecados de Krieg. No obstante, no intentarlo sería el mayor pecado. Otro pecado contra el emperador. Sacrificio, porque es la única forma de honrar al emperador que traicionamos. Sacrifica todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que serás. Porque no somos nada a sus ojos hasta que expiemos. Por el emperador.
Todos fueron adoctrinados desde su primer aliento. Todos sintieron la sensación de estar condenados, de necesitar desesperadamente obtener el perdón de su Dios emperador. A medida que aumentaba el número de muertos, se filtraba en el subconsciente de la gente de Krieg. Ningún sacrificio sería demasiado grande. Muchos dirían que esto es locura, pero en mi lectura de la ley, desde mi perspectiva solamente, esto tenía perfecto sentido. Los leales de Krieg creían que tenían que redimirse a los ojos de su Dios, así que si podían luchar lo suficiente, sacrificar lo suficiente, demostrar que eran dignos de redención, podrían recuperar el amor del emperador. Entonces cada alma perdida, cada humano que se había perdido en esta guerra sin fin, podría ser redimido. Si no podían, si el emperador siempre les daba la espalda, entonces cada vida perdida, cada privación, cada sufrimiento, cada sacrificio no valía para nada. Cada batallón, cada regimiento, cada guerrero de Krieg fue criado para creer que si podían luchar lo suficientemente duro, entonces tal vez, solo tal vez, su esfuerzo sería el que traería la salvación a todos los hombres, mujeres y niños de Krieg que habían caído, los redimía a todos. Tal fervor era casi imposible de detener, pero se encontró con el odio de los rebeldes de Krieg, quienes culpaban de todo a los lealistas. Las batallas eran difíciles de describir, pero lo intentaré. Los cielos estaban desolados y el suelo irradiado. Desde sus colmenas y protecciones surgirían los ejércitos de ambos. Las líneas se alinearon y los enfrentamientos fueron feroces, debido al tiempo limitado para obtener ganancias. Ningún humano podría sobrevivir en la superficie durante mucho tiempo, incluso con equipo de protección, por lo que las batallas no eran gambitos matizados de empuje y contraataque. Eran cargas precipitadas en las filas del enemigo, una desesperación por tomar terreno en un corto periodo de tiempo, antes de que las sirenas y silbatos ordenaran su retirada. Y si no se habían logrado ganancias sustanciales, entonces todos los que murieron, todos los millones de hombres dejados en ese campo de batalla, se desperdiciaron por nada. Y esto continuó durante 500 años. Primer rango, listo. Carga, primer rango, listo. Carga, frente de rango, listo. Carga. 6 bayonetas, carga. Por el emperador. Primer rango, listo. Carguen. Cada año, los callos y la insensibilidad crecían. Cuando surgían generales capaces en cualquier bando, su facción ganaba ventaja. Cuando fallecían por edad o envenenamiento al existir en Krieg, eran reemplazados por señores de la guerra menos experimentados o capaces. Así, las mareas de la batalla cambiaban de dirección con cada generación. Las fuerzas de los realistas, poco a poco, tomaban una colmena tras otra, pero las antiguas defensas construidas en los días alciónicos antes de ese temido momento de ascensión, antes del ataque nuclear, aún estaban en su lugar. Las pérdidas al tomar las colmenas más poderosas fueron catastróficas para los realistas, a veces dejándolos tan despojados de hombres que podían ser retomados nuevamente en cuestión de semanas, cubiertos por las hordas de los rebeldes. Oscilaba de un lado a otro, carnicería interminable, cargas interminables, derramamiento de sangre interminable. Y sí, estoy siendo repetitivo en mi estilo lingüístico para mostrarles la naturaleza desgarradora del conflicto, para mostrar cómo la rueda giraba, siempre aplastando miles de millones de vidas bajo sus pistas a lo largo de las edades. Krieg desarrolló formas asombrosamente eficientes de generar, recuperar y reajustar sus recursos. Se convirtieron en una bestia con un solo objetivo, la fabricación de armas de guerra, tanto materiales como personal. Los regímenes de entrenamiento eran brutales. Se utilizaba munición real en cada ejercicio. La vida no podría ser más barata. Con el objetivo de una redención universal no solo para cada alma en Krieg, sino para todos los que habían existido y se habían perdido en esos años. No se consideró demasiado alto ningún sacrificio, ninguno, y todas las cosas que hacen humanos, lo que son, se perdió, arrojado a la pira de la guerra. No hay cultura, no hay arte, no hay amor, no hay poesía, no hay baile, no hay música, no hay relajación, no hay estándar de vida en absoluto.
La promesa de Krieg se había ido, reemplazada por un monstruo, una guerra solo de clasificación. Finalmente, después de 500 años de conflicto, finalmente, los lealistas tomaron la última colmena. Krieg era uno de nuevo, unificado en la adoración del emperador, la necesidad de servirle. Incluso recuperar el dominio de todo el mundo no fue suficiente. Sin embargo, nunca podrían ser perdonados por la traición y la traición de un mal ahora mítico, el Consejo de Autócratas. Pero eran uno y finalmente listos para unirse al Imperium. Así podrían luchar entre las estrellas en nombre del emperador. Así podrían continuar buscando la redención de la única manera que sabían cómo. Guerra y sacrificio. Un administrador menor, encorvado en su andar, se humillaba en su misma postura al entrar a la habitación de su superior directo. Permanecía inmóvil, con los ojos bajos, inclinado en una media reverencia, esperando la atención de su coordinador. Ve al grano o tendré un nuevo servidor para el final de la semana. Escúpelo. Domingo no alzó la mirada cuando habló. Es de Krieg. ¿Dónde? Es un mundo que no ha tenido contacto durante casi 500 años. Lo habíamos descartado, pero ahora han vuelto. Veamos qué quieren. Entonces lo archivamos. Probablemente otro pedido de ayuda. ¿Por qué estos agujeros de agua estancada creen que tenemos tiempo para ellos? Solo el emperador lo sabe. Dicen que están listos para volver a unirse al imperio. Ofrecen hombres, soldados. El subalterno dio unos pocos pasos vacilantes hacia adelante para colocar reverentemente el documento en el escritorio frente a su maestro. Interesante, envíalo a la A. El mensaje había sido enviado al Monitorum, quienes lo habían considerado, y luego los funcionarios de ambos departamentos habían acordado que Krieg era un infierno. Todos lo sabían. Por lo tanto, se les iba a solicitar un regimiento, solo uno, una prueba para ver si podían proporcionar algo de valor al Imperium más amplio, ya que era bien sabido que el mundo era un mundo de muerte devastado, se había ido su esplendor y por lo tanto su utilidad. Días después, el subalterno volvió donde su maestro. Tenemos una respuesta de Krieg. El coordinador no levantó la vista de su cogitador, solo hizo un gesto con su mano. El subalterno puso el documento frente a él. Cuando los ojos del coordinador finalmente observaron el documento, la sorpresa fue palpable. Dicen que tienen 20 regimientos listos y armados. También se vuelve más interesante, señor. Dijeron que 20 regimientos, solicitando las zonas de guerra más difíciles. Son o locos o engañados. Envíalo al departamento Monitorum. Veamos qué piensan de esta locura. Un despacho. Se envió un despacho al Monitorum de inmediato. La respuesta del Monitorum fue tibia al principio. Emoción por los recursos, sino asombro. Pero muchos hicieron afirmaciones audaces, y muchos fallaron en estas afirmaciones. Krieg. Bueno, hacen todos los ruidos correctos. Veamos si realmente pueden rendir. Ellos están... O bien son lunáticos o delirantes. ¿Ellos solicitan el infierno? Tenemos mucho de eso. Prepara las órdenes de despacho. De esta manera, los 20 regimientos de Krieg, totalmente armados y equipados, fueron desplegados según lo solicitado a las zonas de guerra más infernales dentro de los rangos de tránsito. No se debe subestimar la velocidad de su reclutamiento y su capacidad de levantar, entrenar y equipar a tantos hombres propios. Pero la prueba del pudín, como dicen, siempre está en la degustación. En un movimiento inusual, se contactó y reunió a los comandantes de campo de las fuerzas de las guerras en las que habían luchado. Era necesario tener una discusión franca. Con 4 generales en la sala, el Amasec fluía libremente y bajaba bien. Al fin, se hizo la pregunta esperada por todos. Todos ustedes han logrado victorias en situaciones que antes parecían estancadas.
No tengo dudas de que fue su brillantez la que logró estos resultados generales. Pero ¿qué hay de los nuevos regimientos, los hombres de Krieg? ¿Qué dice usted, General Balrak? Sí, ellos pueden luchar. Como locos, ellos pueden luchar. Greg será una adición digna a los ejércitos del Imperio. General. Gersh. General alquimista. Krieg hacen el trabajo, pero no son lo que llamarías estándar. No se llevan bien con los demás. Estoy de acuerdo. Causan muchos problemas al desplegarse con otros regimientos. Pero los resultados están ahí. Son letales. Casi locura. Pero si se manejan, servirán bien al emperador. Gracias por su franqueza, caballeros. Ahora, este Amasek no se va a beber solo. Brindemos por tus victorias, las victorias del Imperium, al emperador. Con eso, las cosas cambiaron en Krieg. El Munitorum y el Administratum comenzaron a reorganizar los recursos, habilidades técnicas y transporte para hacer de Krieg el corazón de su región una vez más. Pero esta vez lo único que entraba eran recursos, y lo único que salía eran regimientos de hombres, hombres fanáticos, hombres que morirían por el emperador sin consideración, sin restricciones. Y el comisariado fue introducido a la fuerza en los regimientos, pero a diferencia de cualquier otra fuerza, su cometido no era alentar a los hombres de Krieg, sino evitar que desperdiciaran sus vidas. También su tarea secundaria no era inculcar fe, ya que Krieg la tenía en abundancia, que a menudo eclipsaban incluso a sus propios comisarios, pero debían coordinarse con otras fuerzas. En el campo, porque si se dejaba a Krieg, dirían a todos y a cualquiera que eran débiles, que carecían de fe y que eran cobardes. Así que los comisarios se quedaron para actuar como mediadores entre este regimiento más belicoso de todos y el Militarum, la Guardia y Gwyd, pero se desarrolló una solución obvia en el Munitorum, una muy simple. Si Krieg no podía trabajar con otros, bien. Saliendo de las cámaras de los altos señores del terror mismos, los funcionarios del Munitorum y Administorum caminaron a un ritmo emocionado por los sagrados corredores y discutieron los resultados. El Alto Consejo del Terror ha emitido un juicio. Se aprobaron las heridas de Vitae. A este ritmo podremos levantar ejércitos enteros de Krieg. Tal era la efectividad del núcleo de la muerte de Krieg. Tal era su necesidad de ser colocados lo más lejos posible de otros guerreros del Imperium, que se emplearían medidas tan drásticas y extremadamente cuestionables. Pero para los detalles específicos de las heridas de Vitae y sus ramificaciones, quizás puedas encontrar esos detalles en las entradas de mis colegas. Estoy seguro de que uno de ellos lo ha cubierto. Así fue como finalmente se ratificó el quórum de la muerte de Krieg. De Krieg se levantarían y equiparían ejércitos enteros para servir en nombre del emperador. Pero aquí está el problema, la trágica ironía de todo esto. El emperador, el maestro de la humanidad, el arquitecto de la verdad imperial, el señor que diseñó y luego lideró la cruzada para liberar a todos sus pueblos, a toda la humanidad del yugo de la tiranía. Él nunca hubiera querido esto. Y si alguna vez despertara, si el emperador alguna vez fuera sanado y caminara nuevamente entre su gente, podría aplastar el espíritu de lucha de los hombres y mujeres de Krieg. Podría erradicar cientos de años de odio y dolor y sufrimiento con, pero 3 palabras. Te perdono.
Pensé que eso fue a la perfección. Primera vez fuera. Haz que los otros chicos hagan más líneas la próxima vez. Bueno, fue mucho tiempo. ¿Qué piensas, tigre? Tu poder es... Despierto, viejo. ¿Cómo sabía que dirías eso? Yo era el señor del borde. Me sorprende que todos lo hicieran, aunque solo tuve la idea el miércoles por la mañana. Lástima que algunos no tuvieron tiempo. Tiempo. Balders, eres insoportable como compañero de trabajo. Sí, lo sé. Oh, bueno. De vuelta al pasado vía teletransporte. Tienes contenido para crear mañana. Qué desastre. Definitivamente haremos esto en la casa de alguien más la próxima vez. Definitivamente. MK no estaba bebiendo con el genio loco. Amo sus cosas. Es tan difícil hacer comedia. Aunque nunca vas a complacer a todos. Puedo ir a dormir ahora, cariño. Oh, gracias. Nos vemos en unos 3 días. Cama. Yo soy tan cansado. Saludos Voldemort, guía para Warhammer. He venido a tu reino, para preguntar sobre tu cráneo y preguntarte si te importa que te haga una pregunta a la que todos deseamos conocer la respuesta. Tengo que irme, señor. Sí, lo hice. Aunque la bofetada ayudó a subrayarlo. Durmamos juntos en el sofá cama. Hazme un favor. Deja de beber bien. Lo harás, Balrak y MK. Vamos. Gracias, eso es todo. Por favor, que tengas un buen día y gracias de nuevo. Tercera vez esta semana. Debo confiscar su teletransportador y llaves. Correcto. Cama. No. Prohibido usar computadora por una semana. Raro. Oh, bueno, solo espero que todos recuerden divertirse.